Bueno, buenos días. Hechas las presentaciones, en nombre de la Federación Agraria Entre Ríos, le agradecemos a los organizadores que hoy tengamos el espacio para poner un poco nuestra visión sobre lo que es el ordenamiento territorial, tanto urbano como rural. Ustedes saben que nosotros somos los que estamos siempre en el reclamo de las políticas públicas para el sector agropecuario y somos los que, en definitiva, tratamos de que nuestra producción sea o esté atravesada por los parámetros del desarrollo, que son el económico, el social y el ambiental. Y en ese sentido, o sea, entrando desde ahí, en ese sentido, tenemos algunas cosas que decir antes de tomar las palabras de la definición, que es una definición del Ministerio de Agricultura del año 2012. Entonces, nosotros lo que siempre decimos es que los productores muchas veces, en muchísimos gobiernos y en muchísimas oportunidades, los productores somos sujetos de imposición. Quiere decir que la mirada de la aplicación de políticas públicas casi siempre va hacia ver cómo se acomoda el sector productivo con su rentabilidad en función de las políticas tributarias o las demandas fiscales. Después, digamos, ¿qué es lo que queremos para el futuro nosotros? Nosotros queremos ser productores, pero necesitamos y queremos tener esa visión de actor socioproductivo y que no seamos nada más que el aportante de más o menos millones de toneladas a las exportaciones argentinas. Entonces, es decir, queremos que haya más producción en la Argentina, queremos que haya más recaudación en la Argentina, pero también queremos que se detenga al menos el proceso de concentración que se da en la provincia de Entre Ríos y en la República Argentina y que van a ver después ese proceso de concentración, cómo impacta en el desarrollo territorial y cómo impacta en el desarrollo territorial rural y urbano. Bueno, de querer ser actores socioproductivos, hoy somos sujetos sospechados de contaminación bajo el principio precautorio por parte de la justicia. Entonces, ante esto, que es otro debate, pero que está metido en este de hoy, ante eso, ¿qué decimos nosotros? Que nosotros como productores agropecuarios buscamos el último punto, que es el futuro de convivencia urbano y rural. Antes los productores, es decir, antes se dividía la persona que vivía en el campo con la persona que vivía en el pueblo. Hoy hay gente que trabaja en el campo y que vive en el pueblo. Es decir, mal podríamos los que trabajamos en el campo y vivimos en el pueblo generar alguna actividad que afecte las condiciones de la urbanidad. Bien. La mirada urbana sobre los productores tiene una historia de alto valor conceptual. Y hoy está ese alto valor conceptual, hoy lo vemos agredido y lo tenemos que revertir. No lo vamos a revertir solo, lo vamos a revertir entre todos, ¿no? Digamos, la realidad, el segundo punto lo dejo, la realidad de coexistencia por migración, es decir, hoy tenemos lo que decía antes. Somos productores que vivimos en el sector rural, que producimos en el sector rural y que vamos a coexistir con la gente en los pueblos, en las zonas urbanas. Cuando la Federación Agraria le presentó en el 2015, Elvio, corregime, 15 puntos a los que por entonces eran candidatos a presidente. Uno de los puntos fundamentales que les presentamos en esos 15 puntos a todos los candidatos que pugnaban por la presidencia en ese momento era la diferencia de servicios que había entre el sector urbano y el rural, que causó en muchos casos, más allá de la concentración de la tierra, causó en muchos casos el éxodo de la ruralidad
a los pueblos. ¿Por qué? Por la problemática de caminos, comunicaciones, prestación de salud, educación, etc. A los que se asocian los problemas de escala. Y en los problemas de escala también, más adelante lo vamos a ver, está la cuestión de la tenencia de la tierra. ¿Quiénes están operando el recurso suelo y agua hoy en la provincia de Entre Ríos? Si decimos que el proceso de ordenamiento territorial es un proceso de compartir visiones, discutirlas, tomar conclusiones entre todos los actores, nosotros hay muchas zonas en la provincia de Entre Ríos, casi el 70% de la tierra en la provincia de Entre Ríos está arrendada. Muchas veces el dueño es un señor de Rosario, arrendándole a un señor de Córdoba con un prestador de servicio de Buenos Aires. ¿Cómo sentamos a ese actor en la delineación de la política de ordenamiento territorial? ¿Cómo lo traemos? ¿Es posible traerlo? Bien, les voy a leer esto, que es la definición del Ministerio de Agricultura de 2012, haciendo memoria, Casamiquela era el ministro. El ordenamiento territorial rural es un proceso político, técnico, administrativo orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del territorio en función de las características y restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales. La cantidad de trabajo que tenemos a partir de esta definición es enorme, pero bienvenido que estemos arrancando y que nos estemos dando cuenta de esto que es el ordenamiento territorial, que vieron que es como ese pariente que ustedes saben que está, que lo nombra, que saben que existe, pero que con el que nunca interactuamos. Como entidades, como actores sociales, tenemos que empezar a interactuar a partir del concepto de ordenamiento. Este proceso debe ser participativo e interactivo y basarse en objetivos explícitos que propicien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, reduciendo riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y repartiendo de forma racional los costos y beneficios del uso territorial entre los usuarios del mismo. Aquí era lo que les decía hoy de cómo está utilizada la tierra en Entre Ríos, porque el debate de pulverizaciones hoy es un debate abierto que lo conoce toda la sociedad. Está debatido el modelo por pulverizaciones. Pero el INTA Castelar, y corríjanme los compañeros de INTA que están aquí, sobre todo el Instituto de Suelos de INTA Castelar, del CENIA, dice que Entre Ríos pierde 4 veces la cantidad de suelo tolerable. ¿Sí? Pero el suelo no está gritando, no está diciendo nada. A menos que veamos cómo localidades como la mía, Gobernador Mansilla, están atravesadas por enormes volúmenes de agua que antes no estaban atravesados, o sea, no lo atravesaban. Entonces, otra vez caemos en la política pública que tiene que decir y tiene que orientar qué modelo productivo tiene que tener la provincia. Esto no lo voy a leer, pero esto dice algo fundamental, que está también pasando en Entre Ríos. Y es el hecho de que los procesos de ordenamiento territorial o se hacen de abajo para arriba o se hacen de arriba para abajo. Cuando se hacen de abajo para arriba es porque se genera una fricción entre los actores y los actores compulsan, como está pasando hoy en Entre Ríos. Y eso de abajo hacia arriba rebota en la política del Estado. En uno de los 3 poderes hoy ha rebotado la cuestión de la prohibición de las pulverizaciones. Entonces, cuando hay poca institucionalidad, los procesos se dan de abajo hacia arriba. Son los actores del territorio los que salen a decirle a los actores del Estado, a los administradores del Estado, de los 3 poderes, miren, señores, tenemos este problema. Después tendremos o no respuesta por parte de los 3 poderes del Estado.
Y después, cuando hay mucha institucionalidad, cuando hay proyección, cuando hay planificación de largo plazo, entonces son los poderes del Estado los que dicen y le proponen a la sociedad, vamos para allá, y planificamos qué hacemos con los arroyos, qué hacemos con las rutas, qué hacemos con, bueno, los 17 puntos del ODS. Bien, ¿voy bien hasta acá? No estoy aburriendo. Bueno, nos tenemos que caer en esto porque en esto estamos. Y el ordenamiento territorial debería apuntar a resolver esto. ¿Por qué? Porque es participativo. Porque es para toda la sociedad y para todos los actores. Hoy tenemos los conflictos urbanos-rurales, de lo que se queja la gente de la urbanidad respecto de la ruralidad, pulverizaciones, naves, el uso de caminos en producción láctea, aunque parezca mentira, enormes peleas en los pueblos chicos cuando los tambos son linderos de los pueblos. Granjas porcinas, excesos hídricos, esto es más general, no está visibilizado en un productor, pero sí los excesos hídricos, que son la sumatoria de cambio climático, más el tipo de uso del suelo, hacen que la ruralidad nos mire como diciendo, me estás mandando el quíntuple de agua de lo que me mandabas antes. Otro tema, instalaciones industriales con efluentes biológicos o residuos contaminantes. Muchas veces se instala una planta, nosotros en Mansilla, por ejemplo, en nuestra cooperativa, estamos instalando un frigorífico. Pero le estamos pidiendo hoy, después de instalarlo, de comprarlo y de equiparlo, le estamos pidiendo hoy la ordenanza a la municipalidad, por el tema de hacia dónde crece el pueblo. Se la estamos pidiendo hoy. ¿Tuvimos planificación? ¿Tuvimos ordenamiento territorial? No. Bien, ¿cuáles son los aspectos que atraviesan esa problemática de la diapositiva anterior? Bueno, indudablemente la falta de debate. No tenemos debate como actores sociales, entidades, gobierno, organismos y ONG sobre ordenamiento territorial y desarrollo. El segundo punto es algo que nos toca de cerca, porque lo tenemos en el estatuto de la entidad, de la Federación Agraria Argentina, que es la falta de legislación sobre el uso del suelo rural y urbano. Nosotros nos metemos con el rural, pero sí hace falta una ley de arrendamiento, indudablemente, como uno de los, nada más que uno de los títulos que propenden al ordenamiento territorial. ¿Cómo podríamos tener un modelo productivo de largo plazo si entre esos actores, que muchas veces no son de la provincia, hay contratos de arrendamiento de un año o de una campaña? ¿Cómo podría pensar ese empresario en el ordenamiento territorial de la provincia de Entre Ríos? Si quizá con legitimidad viene a buscar nada más que una renta anual por un cultivo. Bueno, el cuestionamiento del modelo productivo desde el riesgo ambiental existe. Hoy tenemos una prohibición, tenemos los dos lados de la biblioteca, tenemos una mesa de buenas prácticas agrícolas con más de 30 entidades, organismos, universidades. Sí digo bien entidades. Pero acá hay una cuestión que está pasando por alto. Se cuestiona solamente un tipo de modelo productivo de uno o dos cultivos. Y casi siempre son extensivos. Y Entre Ríos produce de todo. Produce de todo, cerca o lejos de los pueblos. Y hay sistemas de producción. Y voy a nombrar una sola de tantas ordenanzas que salió en la provincia, que fue la de Gualeguaychú, que prohibió el uso, almacenamiento y transporte de una droga. De una sola, prohibió la droga. Mientras que en los niveles urbanos y rurales se usan 50 drogas. Y muchas veces con DL50 menores a las de la droga que se prohibió. Muchas veces. Porque el glifosato tiene una DL50 relativamente alta frente a la DL50 de muchos productos que usamos cotidianamente
de manera doméstica, ¿no? Bien. Instalación tendenciosa de información. Esto también no le hace bien al ordenamiento territorial. El cuarto poder, los medios de comunicación, garantía de la República, tienen que ser objetivos respecto de esto. No pueden ser tendenciosos, no pueden ser temerarios. Por eso hablo de objetividad de medios de comunicación. Tasa de crecimiento poblacional. ¿Ustedes saben cuánto va a crecer en los próximos 10 años Entre Ríos? Si no lo saben, el Consejo Empresario de Entre Ríos dice que es el 1%. Quiere decir que vamos a tener 13.460 entrerrianos más por año de aquí al 2030. Bien, pero de esos 13.640 entrerrianos más de aquí al 2030, solamente el 1%, y eso va para los centros educativos también, va a estar en edad de ser estudiante, de 0 a 19. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la proyección de nuestra política, por ejemplo, en educación y en educación rural, si prácticamente no va a crecer la cantidad de escuelas o la necesidad de instalar más escuelas o de atender más alumnos en la provincia? Ya les digo, de 13.600, que es la proyección a 2030, solo el 1% serán personas de 0 a 19 años. Quizá mejores escuelas, mejores equipadas, con docentes mejores preparados, debería ser lo que esté mirando la política pública para decir, para acá vamos. Bueno, la presencia o no de servicios ecosistémicos. Todos saben más o menos a qué se refieren los servicios ecosistémicos. La provisión de agua, de alimento, de salud, de medicamento, de infraestructura. Si están o no están cuando se planifica ordenamiento territorial, y los servicios ecosistémicos están atravesados por los 17 parámetros de desarrollo sustentable. Y esto, la posición de la justicia también, como integrante de uno de los 3 poderes del Estado, y la mayor o menor afectación de las decisiones de este poder del Estado sobre el futuro de los entrerrianos. Bueno, acá nada más lo que les decía recién, que me pasé una diapositiva, sobre que Entre Ríos tiene 1,36 millones de habitantes, que vamos a tener 13.600 entrerrianos más por año de acá al 2030, y que esos entrerrianos en su mayoría van a ser los que tengan, miren, el 65% estará explicado por personas de 20 a 65 años. El 1% por personas de 0 a 19. Se los leo porque está muy chiquito. Y el 34% serán personas mayores a 64 años. ¿Qué vamos a hacer con el ordenamiento territorial? Porque adentro del ordenamiento está educación, por ejemplo, y está trabajo. Y acá la que más va a aumentar es la clase que va a estar en edad laboral, ¿no? Y después está la otra, ¿dónde están? Colón y Federación están más cerca del 2%, mi departamento, Tala y Nogoyá, no superan el 0,5%, Tala es el único departamento que perdió gente de un censo al otro. Podemos discutir por qué procesos. Concordia y Gualeguay el 1%, y Paraná y Diamante están debajo del 1%, pero muy cerca, digamos. Entonces, esto era un poco lo que yo les quería mostrar. Les quería decir que tenemos a partir de esto, pues yo creo que esta jornada es un disparador muy importante. Creo que tenemos trabajo en las entidades agropecuarias, no solo en la Federación Agraria Argentina o en Coninagro. Creo que las entidades agropecuarias nos tenemos que comprometer con este proceso.
Yo le invito a mi director, Elvio Guía, a que nuestro próximo seminario en el Instituto de Estudio de Políticas Públicas que tiene la Federación Agraria Argentina trate y aborde desde la mirada de los productores el proceso de ordenamiento territorial y rural. Muchísimas gracias.